¿Sabes qué es el soplo magnético y cómo influye en la estabilidad del arco eléctrico? El magnetismo es el fenómeno que acompaña a los imanes. La alteración del espacio alrededor de un imán, es decir, la formación de un campo magnético, este se puede observar colocando un imán debajo de una hoja de papel con limaduras de hierro, y estas se organizan según ciertas direcciones, las cuales conocen como líneas de fuerza, y van desde un extremo polo norte a otro extremo polo sur, por fuera y al revés en el interior del imán. Al número de líneas de fuerza se les llama flujo magnético. Además de producirse campos magnéticos mediante un imán, estos se producen cuando una corriente eléctrica pasa a través de cualquier material conductor de la electricidad, y este crea alrededor del conductor un campo magnético cuyas líneas de fuerza son circulares. El soplo magnético es la desviación del arco de soldeo producido por la distorsión del campo magnético existente alrededor del arco. Su efecto se suele presentar en los extremos de las piezas que se sueldan cuando éstas son ferromagnéticas, como por ejemplo el acero al carbón. La distorsión del campo se suele producir por el cambio de dirección de la corriente al entrar en la pieza del metal base y dirigirse a la masa. Las líneas de fuerza se presentan como círculos que rodean la corriente, ya que son creadas por esta corriente. Las líneas de fuerza del campo magnético existente tienden a pasar por la pieza del metal base, sobre todo si es ferromagnética, antes que por el aire, pues es más fácil para ellas ese camino. Por este motivo, las líneas de fuerza se juntarán en las proximidades de los bordes de la placa del metal base. El arco eléctrico va a estar sometido a una fuerza debido a estas distorsiones en el campo magnético. Esta fuerza va a tender siempre a dirigir el arco hacia el camino más fácil, es decir, hacia donde el campo magnético sea menos fuerte. Esta fuerza es la que provoca la desviación del arco, es decir, la causa del soplo magnético. Las razones más comunes por las que se produce el soplo magnético son al soldar cerca de los extremos de la pieza, al soldar cerca de la conexión de la pinza de tierra o masa, al soldar cerca de grandes piezas ferromagnéticas. ¿Cómo podemos disminuir el soplo magnético? Alejando la pinza de tierra lo más posible, sin afectar equipos o posibles daños a instrumentos. Utilizar una longitud de arco corta. Posicionar el ángulo en dirección opuesta al soplo magnético, de modo que la misma fuerza del arco lo contrarrestre. Colocar apéndices o placas en los extremos de la unión según sea el sentido de la soldadura.